Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más reconocidos de la historia, sostenía que vivimos en una sociedad completamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que prácticamente nadie entiende de ciencia y tecnología. Y estoy completamente de acuerdo con esta premisa. ¿No les parece ciertamente incómodo pensar en no saber absolutamente nada sobre el único planeta donde vamos a vivir? Además, este divulgador creía que la ciencia y la democracia comparten valores esenciales, como el libre intercambio de ideas e información, la responsabilidad y el cuestionamiento de la autoridad. Y a partir de esto me surgió una pregunta. ¿Qué pasa cuando el conocimiento científico no es accesible, comprensible o equitativo para la mayoría de las personas? Fue a partir de esta pregunta que sentí la necesidad de hablar sobre la democratización del conocimiento, así que hoy les quiero compartir algunas de las ideas que me han acompañado en el camino de entender por qué quiero divulgar ciencia y de por qué esto iba más allá de simplemente hablar de lo que me gusta. Me gusta entender la divulgación científica como una responsabilidad que tengo desde mi carrera y desde mi formación, porque la divulgación científica para mí cumple una función social esencial, y es que actúa como puente entre el conocimiento especializado y la toma de decisiones individuales o colectivas. Y cuando este puente no existe o cuando este puente se rompe, básicamente el vacío no va a permanecer vacío, sino que llega la desinformación, llegan las pseudociencias, llegan narrativas simplistas y llegan discursos carentes de sustento empírico. Y mucho más ahora, con todo el auge de la inteligencia artificial, con el fácil acceso que tenemos a la información, por ejemplo, en redes sociales, donde prácticamente cualquier persona puede hablar de cualquier tema y donde esa información puede viajar de forma muy rápida. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a las ciencias de la salud, siento que el panorama es un poquito preocupante. La desinformación está distorsionando mucho la comprensión de la ciencia y pues esto influye en muchas cosas a nivel de la salud de las personas y también, por ejemplo, en diferentes conductas que pueden llevar a efectos graves en la salud de las personas, como también a las expectativas terapéuticas que se pueden tener de pronto frente a los tratamientos o frente a las alternativas que hay para tratar una enfermedad y asimismo, pues son decisiones que tomadas sin información clara, pues pueden tener consecuencias reales sobre la salud y el bienestar de las personas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la democratización del conocimiento, es decir, vamos a hablar de derechos, de responsabilidad social y de cómo la ciencia deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta colectiva. En primer lugar, es importante que entendamos qué es la democratización del conocimiento. Su definición más exacta hace referencia a que esta es un proceso que busca la distribución y el acceso equitativo al conocimiento generado desde la academia en diálogo con la sociedad. Este concepto parte de la idea de que el conocimiento no debe quedarse concentrado en universidades, laboratorios, revistas especializadas, sino que debe circular, ser compartido y debe ser apropiado por las personas. Podemos decir que este proceso se fundamenta en tres cosas. En primer lugar, la inclusión de múltiples contextos y de múltiples actores. En segundo lugar, la reducción de brechas de desigualdad en el acceso a la ciencia. Y en tercer lugar, la justicia epistémica, que esto básicamente reconoce que existen diversas formas de construir y validar conocimiento, no solo desde la academia. Y hay que entender que democratizar el conocimiento no se limita solo a publicar artículos, a abrir bases de datos y que éstas tengan acceso libre, sino que implica algo muchísimo más profundo y es garantizar que las personas puedan entender, cuestionar y usar este conocimiento para tomar decisiones sobre su salud, su entorno, su vida y su futuro.
Entonces, en este sentido, básicamente la ciencia debe entenderse como un derecho humano, tal como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy importante, la ciencia reconocida como derecho. Y existen diferentes mecanismos para lograr la democratización del conocimiento. No voy a profundizar mucho en ellos, pero les cuento brevemente cuáles son. Uno es la apropiación social del conocimiento, que es involucrar a las comunidades en la construcción del conocimiento. Entonces, por ejemplo, imagínense que uno va a una zona rural donde de pronto se puede encontrar comunidades indígenas que están viéndose afectadas por alguna enfermedad infecciosa. Es importante preguntarnos primero la comunidad cómo está entendiendo la enfermedad. Ellos cómo creen que se causa, cómo han observado qué es el ciclo de la enfermedad, qué remedios o qué sustancias han usado para curarla, entre comillas, para tratarla, y asimismo poder establecer ese puente de diálogo con la comunidad. Entonces, la apropiación social del conocimiento lo que busca es promover el diálogo, asimismo busca el reconocimiento mutuo y la resignificación de saberes. Otro mecanismo es la comunicación pública de la ciencia, donde básicamente lo que se busca es traducir la ciencia a lenguajes más asequibles, asimismo combatir la desinformación y conectar la ciencia con la vida cotidiana, porque, aunque no lo crean, la ciencia está en todas partes. Y otro mecanismo es la ciencia abierta u open access, donde lo que se busca es dar acceso libre a publicaciones, datos, etcétera, para así promover la transparencia y la colaboración. Esto digamos que se puede ver un poquito más en la academia, donde exigimos bases de datos de acceso libre. A veces acceder a artículos es muy complejo, es muy costoso pagar una suscripción a revistas especializadas, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que promueve la ciencia abierta. Algo que me parece muy importante y como al principio les dije, yo siento que la divulgación de la ciencia también es una responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud, como científicos, etcétera. Y es que quienes investigan o quienes investigamos tenemos una obligación ética con la sociedad, ¿sí? Porque somos nosotros los que estamos haciendo ciencia y qué sentido tiene la ciencia si no es compartida. Entonces hay que pensarnos en primer lugar, transmitir el conocimiento más allá de la academia, poder crear puntos de encuentro entre investigadores y comunidades y asimismo reconocer que la ciencia no solo se hace en los laboratorios, no solo se hace en las universidades, sino que hay otros espacios muy valiosos para hacer ciencia, teniendo presente también que muchas de las preguntas científicas nacen en la sociedad, en los problemas reales que las personas pasan día a día y no exclusivamente en agendas académicas. Sin embargo, existe un vacío frecuente y es pensar o asumir que los resultados llegarán a la sociedad. Sin embargo, no siempre se crean los puentes necesarios para que esto ocurra. O tampoco está el interés, o tampoco está el presupuesto, porque pues también hay que ser realistas, a veces es muy difícil pensar en hacer cosas más allá. Sin embargo, esto también exige crear una cultura de la comunicación y el trabajo comunitario entre los investigadores y asimismo cambiar la forma en la que entendemos cómo la ciencia llega a la sociedad, porque siento que podemos encontrar los medios y mucho más ahora con tantas herramientas. Y como les decía, pues también hay unos retos, ¿no? Digamos que pues es muy fácil decir, comuniquemos ciencia, creemos puentes con las comunidades, pero pues la democratización del conocimiento también tiene sus retos y especialmente hoy en día con todo este tema de la inteligencia artificial, de las redes sociales, digamos que es mucho más difícil. Entre los primeros desafíos, digamos que se reportan, es involucrar a todos los actores, desde la academia hasta las comunidades, también diferenciar entre los tiempos de la academia y los tiempos de las comunidades, la falta de recursos y también
los problemas que se pueden presentar para llegar a las comunidades o para llegar a algunos territorios. Por ejemplo, aquí en Colombia a veces es complejo en temas de seguridad llegar a algunos territorios. También hay que pensar que hay comunidades que pueden ser un poco más cerradas o escépticas frente a la ciencia, entonces digamos que esto complica un poco las cosas. Y de forma general hay que tener muy presente que igual el acceso a la ciencia es un privilegio y que el contexto social también representa un reto en países como el nuestro, donde no podemos hablar de democratización del conocimiento, cuando existen zonas del país donde, por ejemplo, ni siquiera hay acceso a Internet. Entonces, eso también es importante pensarlo, que sí, por más de que intentemos democratizar el conocimiento y por más de que queramos contemplar la ciencia como un derecho, también, dependiendo del contexto, hay muchos contrastes y muchos matices en esto, pero seguiremos hablando de un privilegio. El filósofo Philip Kitcher propone una idea sencilla, pero a mi parecer muy poderosa, y es que la ciencia debe ser rigurosa, pero no desconectada de la sociedad. ¿Esto qué significa? Básicamente, los científicos debemos hacer bien nuestro trabajo, con método y evidencia. Sin embargo, no solo los científicos deberíamos decidir qué problemas son importantes, porque las prioridades de la ciencia deberían discutirse de forma democrática. ¿Qué investigar? ¿Para quién investigar? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué consecuencias? Básicamente, la ciencia no debería responder solo al mercado o a las élites, sino a las necesidades reales de la sociedad, y a lo largo del tiempo hemos visto que no siempre es así. Según Timothy Ferris, la ciencia y la democracia no se apoyan por casualidad, sino que se desarrollan juntas. Entonces podemos decir que la ciencia necesita libertad para investigar, necesita debate crítico y necesita la posibilidad de equivocarse y corregirse. Y asimismo, la democracia necesita evidencia, transparencia y personas dispuestas a cambiar de opinión. Entonces, Ferris planteaba que cuando una falla, la otra también, donde si se censura la ciencia, la democracia se debilita, y donde si la democracia se deteriora, la ciencia pierde libertad. Ferris llamó a esto la ciencia liberal, un modelo de sociedad donde cuestionar, experimentar y disentir no es un problema, sino una fortaleza. Pero, ¿por qué les traigo esto el día de hoy y por qué este debate es urgente hoy? Bueno, yo considero que hoy vivimos en un momento crítico porque la ciencia es muy poderosa, muy, pero muy poderosa. O sea, no más piensen en la inteligencia artificial, piensen en la biotecnología. Hay que ser conscientes también de que el conocimiento está concentrado en pocas manos y realmente el conocimiento es poder. O sea, créanme, créanme. Por otro lado, el capitalismo global está creando dependencias y desigualdades, y las democracias están bajo presión si pensamos en la desinformación, si pensamos en el autoritarismo o si pensamos, por ejemplo, en la polarización. Entonces, el panorama es el siguiente. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento, pero tampoco habíamos tenido tanta desigualdad en su control y en su uso. ¿Qué pasa cuando se rompe este equilibrio entre la ciencia y la democracia? Básicamente, ciencia sin democracia es una herramienta de control y abuso. Capitalismo sin ciencia, hablaríamos de estancamiento, de repetir fórmulas y dejar de innovar. El mensaje final que les quiero dejar en relación con la ciencia y la democracia es que el progreso no viene de que uno gane sobre los otros, sino de mantener el diálogo en conflicto productivo. Es decir, que la ciencia cuestione el poder, que la democracia controle el uso del conocimiento y que la economía no se coma lo colectivo. Donde es importante pensar que el futuro no está decidido por la tecnología ni por el mercado, sino por nuestra capacidad de sostener esa tensión sin romperla. Y ya que mencionamos el capitalismo, es importante también pensar en cuáles son los efectos que el capitalismo está teniendo sobre la ciencia. Muchas personas plantean que el capitalismo está arruinando la ciencia, así que hoy les quiero compartir algunas de las ideas que respaldan esta idea. Y quiero que piensen en el trabajo científico
versus un trabajo normal, entre comillas, en el capitalismo, ¿sí? En un contexto capitalista, donde hay que plantearnos en el lugar de que en el capitalismo no todo el trabajo funciona igual. Entonces, si hablamos de un trabajo inmediato, es decir, por ejemplo, un típico trabajo, como por decirlo de alguna manera, de fábrica, es un trabajo que tiene horario, que va a producir algo tangible en un tiempo determinado, donde su valor se va a medir fácilmente de acuerdo, por ejemplo, a las horas trabajadas o al producto resultado de ese trabajo. Sin embargo, el trabajo científico y tecnológico funciona distinto, es decir, no vamos a tener productos o resultados inmediatos. A veces puede pasar mucho tiempo, incluso años, antes de que se vea un producto como tal. Su valor no se puede medir en horas trabajadas y depende del conocimiento acumulado de toda la sociedad, no solo de una persona. Lo que básicamente representa un problema para el capitalismo, porque el capital necesita medir, controlar y calcular el valor del trabajo, y con la ciencia esto es muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos? Que básicamente el conocimiento no se comporta como una mercancía común. El conocimiento científico se construye de forma colectiva, se apoya en descubrimientos y en información previa, puede reproducirse de forma infinita sin agotarse y tiende naturalmente a compartirse. Pero el capitalismo lo que busca es apropiarse del conocimiento, convertirlo en productos, es decir, en patentes, en derechos, en propiedad intelectual y venderlo como si fuera una mercancía privada. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, la ciencia tiende a ser social y colectiva, mientras que el capitalismo exige o el capitalismo necesita que sea privada y exclusiva. Además de esto, el tiempo científico no encaja con el tiempo capitalista. Piensen en que en el trabajo científico se vuelve muy difícil distinguir el tiempo de trabajo con el tiempo de producción y asimismo diferenciarlo del tiempo de ocio. En palabras más simples, pensemos en que un científico piensa mientras camina, mientras lee, mientras conversa, mientras duerme incluso. Una idea puede surgir fuera de su lugar de trabajo y no se puede decir claramente aquí empieza el trabajo y aquí termina. El capitalismo, en cambio, necesita horarios, necesita una productividad medible y necesita resultados rápidos. Así que el tiempo de la ciencia literalmente no obedece a la lógica del reloj capitalista y por esto siempre es un terreno incómodo para el sistema. Y no solo para el sistema, sino que también se vuelve muy difícil vivir y sostener la vida trabajando en la ciencia. Entonces, la pregunta que me surgió y que les invito a pensar es cómo el quehacer científico va en contra del capitalismo. Básicamente la ciencia tiene en su naturaleza la colectividad, la ciencia no es algo individual, la ciencia necesita libre circulación, la ciencia, como ya lo vimos, no se adapta a la lógica de la propiedad privada, la ciencia produce valor social antes que valor de mercado y la producción científica no puede ser completamente controlada ni medida. Entonces, conectando ya con la idea de la democratización del conocimiento, hay que pensar que cuando la ciencia se hace abierta, se comparte, se orienta al bien común, a la colectividad, se comunica de forma accesible y se piensa como derecho y no como negocio, entra en un conflicto directo con la lógica capitalista, que básicamente lo que está buscando es exclusividad, control y rentabilidad. Tengamos en cuenta que el conocimiento científico no nace para ser una mercancía, nace como un esfuerzo colectivo para entender y transformar el mundo. El problema no es la ciencia, sino el sistema que intenta convertirla en propiedad privada. Algo que me gustaría compartir con ustedes y que me parece muy importante entender en este contexto capitalista en relación con la ciencia es la producción científica. O sea, el tema de la producción científica es un gran lío, es un gran proceso. Investigar acá en Colombia es complejo, no están los recursos, los presupuestos son muy limitados. El publicar un artículo también tiene sus enredos.
Y yo a veces me preguntaba como, bueno, pero ¿de dónde surge el afán por querer publicar? Yo recuerdo que recién yo entré a la universidad, yo decía, wow, qué increíble poder publicar un artículo, cuándo va a ser la primera vez que publique un artículo. Y ahora me surgen muchas preguntas al respecto y muchas dudas, porque son muchos factores los que entran en juego. Entonces, pensándolo en este contexto capitalista, hay que entender que hoy en día existe la mercantilización de la ciencia. Básicamente se han creado incentivos que amenazan la integridad científica, donde la ciencia puede dejar de orientarse a las búsquedas de la verdad y comienza a responder a lógicas de mercado. Entonces, por ejemplo, si nos pensamos la universidad bajo los dictados del mercado, vamos a ver que a medida que el capitalismo se fue expandiendo, las universidades se vuelven cada vez más subordinadas a los imperativos del mercado, a la competencia, a la acumulación, a la maximización de beneficios y a la productividad. Entonces, por ejemplo, sin inversión pública suficiente, básicamente las universidades se ven obligadas a funcionar como empresas, priorizando resultados medibles sobre el conocimiento significativo. Además, hoy en día podemos decir que existe una lógica empresarial en la academia, que es la lógica de publicar o morir. En el ámbito académico, esta lógica se expresa en reglas claras: o publicas o desapareces, consigues financiación o quedas excluido, y esto ha llevado a la imposición de métricas cuantitativas de rendimiento que gobiernan casi toda la vida académica. Entonces, las decisiones, por ejemplo, sobre contratación, ascensos y financiación en muchos espacios se basan en el número de publicaciones, en el factor de impacto de las revistas y en patentes o montos de financiación obtenidos, donde el investigador, el científico, básicamente se ve forzado a producir de forma constante y no necesariamente a producir mejor ciencia. Y aquí nos vamos a un punto muy importante, y es que cantidad no es igual a calidad. Básicamente este sistema lo que incentiva son artículos más cortos y menos rigurosos, métodos eficientes, también incentiva prácticas cuestionables como la autocitación forzada, porque por ejemplo ustedes pueden ver cuando uno se mete a leer un artículo que uno puede observar cuántas veces ha sido citado el artículo, donde básicamente el resultado es una pérdida progresiva de la calidad y la integridad científica. Además, hoy en día podemos hablar de que hay una hipercompetencia junto con la falta de financiación, donde básicamente pueden aumentar el riesgo de conductas poco éticas, donde premian carreras exitosas antes que buenas preguntas científicas y donde se reduce el tiempo para la reflexión profunda y para la creatividad. Porque no sé, pónganse a pensar, antes llegar a grandes hallazgos pues tomaba mucho tiempo. Básicamente la ciencia ahora, obviamente hay proyectos que están en curso desde hace muchos años y que igual van mostrando resultados poco a poco, pero como ahora existe ese afán de publicar, ese afán de aprovechar los recursos que están ofreciendo hoy, etcétera, pues digamos que digamos que ya la ciencia no funciona. En resumen, los dictados del mercado capitalista están perjudicando la ciencia porque priorizan la competencia, la productividad y la rentabilidad sobre la calidad, la reflexión y el conocimiento colectivo. Y mientras el capitalismo siga dominando la academia, que vale aclarar, no es en todos los casos, y que hoy en día está tomando mucha fuerza la democratización del conocimiento, la ciencia, si esto no cambia, la ciencia va a seguir atrapada entre producir conocimiento o sobrevivir en el mercado. Y hablando un poco más en cuanto a presupuestos y recursos, hablemos entonces del precio del conocimiento. Básicamente, el lucro no solo distorsiona la ciencia, sino que también define qué ciencia es imaginable. Los recursos y el presupuesto no solo decide qué se investiga, quién investiga y cómo se investiga, sino que limita nuestra capacidad colectiva de imaginar revoluciones científicas, donde tenemos que el problema no es solo que el capitalismo elija mal,
sino que impide pensar fuera de sus propios marcos, lo que básicamente convierte al sistema de lucro en un obstáculo cognitivo, no solo un obstáculo económico. Y lo que les mencionaba ahora, el corto plazo como enemigo estructural del conocimiento profundo. Y aquí es donde aparece una idea distinta a la hipercompetencia. La ciencia transformadora, como lo dije, necesita décadas, necesita errores, necesita caminos equivocados y necesita paciencia. Pero la financiación es corta, es frágil, porque hoy puede haber presupuesto, mañana quién sabe, y además exige resultados rápidos y vendibles. Entonces podemos ver que el capitalismo no tolera bien la incertidumbre prolongada y que es en esta incertidumbre donde nace la ciencia más importante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que básicamente la crisis del capitalismo produce... Entonces tenemos básicamente que la crisis del capitalismo produce ciencia conservadora. La falta de recursos públicos no solo reduce la ciencia, sino que la vuelve menos ambiciosa, menos arriesgada y más conformista. Entonces, básicamente, no es que los científicos estén eligiendo malas preguntas de investigación o malas problemáticas por ignorancia, sino que básicamente se vuelve una cuestión de supervivencia profesional. Y esto genera una ciencia incremental, no una ciencia transformadora. Otro punto importante es el sistema editorial como poder epistemológico. Aquí hay algo clave y distinto, y es que las editoriales o las grandes revistas científicas no solo distribuyen conocimiento, sino que deciden que cuenta como conocimiento válido. Entonces puede que intenten priorizar novedad, puede que intenten priorizar resultados positivos, temas en tendencia, pero lo que terminan haciendo es modelando el rumbo de la ciencia misma, donde se convierten en un filtro epistemológico. Otro punto importante es la desaparición de la replicación, y esto se puede ver como un problema sistémico, y no solo como mala práctica individual, sino que replicar no da prestigio, no da citas, no da carrera, porque básicamente en este sistema se castiga la verificación, cuando básicamente podemos decir que la verificación hace parte del método científico. Y esto explica al sol de hoy por qué muchos resultados no se reproducen, porque la confianza pública se erosiona y porque la ciencia parece ser tan frágil. Otra idea muy fuerte es entender que demostrar que algo no funciona también es conocimiento valioso. Sin embargo, el sistema lo penaliza, porque el capitalismo produce y está produciendo una ciencia sesgada hacia el éxito, más no hacia la verdad, y esto lo que hace es distorsionar la literatura científica y, por ende, nuestra comprensión del mundo. Otro punto que me parece de los más importantes es entender al científico como productor gratuito de valor. Una vez, cuando dije que yo quisiera dedicarme a la investigación, una persona me dijo, eso requiere mucha pasión porque básicamente los científicos son los artistas de la ciencia. Y no supe si recibirlo como un halago o como una ofensa porque su tono fue muy de no vas a ganar lo suficiente. Entonces hay que entender que los científicos escriben gratis, revisan gratis y editan gratis. Mientras que las grandes revistas básicamente están generando un monopolio donde publicar es muy costoso y donde el conocimiento público se convierte en una renta privada sin aportar valor real. Y también es importante pensar en que el capitalismo, como ya lo hemos dicho, limita que se investiga, ¿sí? Porque, por ejemplo, si surge una idea que no es rentable o que no es muy rentable aún, porque a veces no todo lo rentable es útil, si es una idea que no se puede patentar, si no es una idea que va a generar grandes recursos, pues no se va a invertir en esto. Simplemente no se investiga, aunque sea pues la cura al cáncer, no se investiga. Y aquí podemos ver cómo el capitalismo no solo está distorsionando la ciencia, sino que la bloquea de forma activa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el capitalismo no solo mercantiliza la ciencia,
sino que básicamente decide qué conocimiento merece existir, cuál puede circular y cuál debe quedar en el olvido. Hablar de democratización del conocimiento no es un ejercicio teórico ni una discusión exclusiva de la academia, sino que es una conversación urgente sobre quién puede acceder a la ciencia, quién decide qué conocimiento importa y para quién se produce. Como vimos en este episodio, la ciencia no existe en el vacío, sino que se construye en contextos sociales, políticos y económicos que pueden potenciarla o limitarla. Cuando el conocimiento se convierte en mercancía, cuando el acceso depende del poder adquisitivo, de los recursos, del idioma, de la ubicación geográfica o de métricas que privilegian la cantidad sobre la calidad, la ciencia deja de cumplir su función social. Y una ciencia que no llega a la sociedad, que no se entiende y que no se cuestiona, termina siendo percibida como ajena, elitista o incluso sospechosa. Pero democratizar el conocimiento no significa simplificar la ciencia ni quitarle rigor, sino abrir espacios de diálogo, poder reconocer otros saberes, asumir que las preguntas también nacen desde las comunidades y entender que comunicar ciencia es parte del trabajo científico, no es un extra, no es algo opcional. En un mundo atravesado por la desinformación, atravesado por el escepticismo científico y por profundas desigualdades, defender la ciencia como un derecho es también defender la democracia. Porque una sociedad que no entiende la ciencia difícilmente puede decidir sobre su salud, su ambiente o su futuro. Sin duda alguna, la democratización del conocimiento sigue siendo un reto pendiente, especialmente en contextos como el nuestro, donde hablar de acceso a la información implica reconocer brechas que son estructurales, pero también es una oportunidad de repensar cómo hacemos ciencia, de repensar para quién la hacemos y de pensar cómo logramos que deje de ser un privilegio para convertirse en una herramienta colectiva. Y quizás ahí es donde está el verdadero desafío, no solo producir conocimiento, sino asegurarnos de que realmente llegue, de que el conocimiento se apropie y de que el conocimiento transforme la vida de las personas. Porque la ciencia, cuando se comparte, cuando se cuestione, cuando se vive, deja de estar encerrada en los laboratorios y empieza a cumplir su propósito. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Realmente me moría por hablar de este tema, tenía muchísimas ganas. Y también a partir de entender esto que les planteo en este episodio, es que nace Entre Tubos Podcast, con un propósito muy claro, que es compartir ciencia, poner la ciencia en términos un poco más sencillos para las personas que les interese, para las personas que de igual forma tengan el privilegio de sentarse a escuchar un podcast, porque sé que para muchas personas no es una posibilidad, pero bueno, aquí estamos aportando este granito de arena. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de audio, también nos pueden encontrar en YouTube y pueden seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok como @entretubospodcast. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias. Bye. Yo soy Palestrada, bacterióloga apasionada por la ciencia y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.